aleluya, leyendo un poco acerca de lo que estamos, aleluya, mirando, amén, durante el tema, que es la armadura del Señor, amén, y la armadura que describe Pablo, amén, es una armadura, decía yo, espiritual, es una armadura externa, no es una armadura externa, es una armadura interna, es algo, aleluya, que necesita, amén, ser parte de la vida del cristiano, conforma, aleluya, una vida espiritual para el cristiano. Y todo cristiano que cree, amén, necesita, aleluya, estar atendiendo a los elementos que forman la armadura de tal manera que pueda tenerlos, de tal manera que pueda, aleluya, adquirirlos de Dios, amén. Y hay un libro que escribe John Piper, amén, se llama Dios es el Evangelio. Y quiero citar, amén, una frase que él escribe, amén, porque quiero hablarte de algo muy interesante esta noche. Y John Piper dice que todos los que escuchen el Evangelio de nuestros labios sepan que la salvación es el don de ver y saborear la gloria de Cristo y que lo obtuvimos por medio de su sangre, que crean y que digan, Cristo lo es todo. Eso lo escribe John Piper, amén, en este libro, Dios es el Evangelio, es un muy buen libro, aleluya, y dice él en otra parte, amén, y lo voy a parafrasear, dice, tú puedes hablarle a las personas, amén, de todos los dones, puedes hablarle a las personas de todas las bendiciones, puedes hablarle a las personas de lo que pasó en la cruz, de la resurrección, puedes hablarle a las personas de todo lo que dice la Biblia, pero si las personas no reconocen a Dios, no reconocen que Cristo es el todo, dice, de nada sirve. Amén. Y es que en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 15, dice esto. Amén. Así que si usted después puede, amén, adquirir ese libro y leerlo, le va a ser de mucha bendición. Es un libro de mucha información respecto al Evangelio y plantea a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo como eso, como el Evangelio. Así que Efesios 6:15, y lo escribe John Piper, amén. Efesios 6:15 dice, ¿está ahí? Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, gloria, honra, alabanza, mi Dios. Le ruego, Señor, aleluya, que nos ayude, Padre, a entender el Evangelio, que nos ayude a hablar su Evangelio de tal manera que nuestras palabras, mi Dios, aleluya, dirijan, Señor, al oyente a poner sus ojos en usted y a poder decir, como dice Piper, Señor, que usted lo es todo, mi Dios. Ayúdenos siempre a poner un buen evangelio sano y limpio, Señor, y verdadero en el oído de otros, y que tu Espíritu Santo los convierta y los traigan a tus pies. Toda la gloria es para ti en Cristo Jesús. Amén. Dice esta porción, y calzados los pies con el apresto del evangelio. La palabra apresto, hermanos, significa preparación. La palabra apresto significa disposición. La palabra apresto significa firmeza. Y tanto la preparación, la disposición y la firmeza son necesarias para la proclamación del evangelio. Un cristiano que no proclama el evangelio, un cristiano que no habla de las buenas nuevas, es un cristiano, hermano, que no camina en el camino del evangelio, es alguien que no transita en este camino llamado Jesucristo. La Biblia dice dentro de la armadura que debe haber un calzado, debe de haber en nosotros, aleluya, algo que nos dirija en nuestro andar, y eso es el evangelio. Pero algunos de nosotros, hermano, cuando oímos hablar del evangelio, hemos tomado la decisión, amén, de tomar el evangelio a nuestra conveniencia, adaptarlo a nuestra conveniencia. Y si tú ves a Cristo predicar, si tú ves a Cristo enseñar desde los 12 años, jamás Él tomó el evangelio para adaptarlo a la vida del hombre. No tomó el evangelio, hermano, para que el hombre buscara un espacio en la vida de alguien. Él planteó el evangelio con la verdad
que tiene el evangelio, y las personas se asombraban porque miraban a Cristo, aleluya, tener un evangelio verdadero que direccionaba en todos los sentidos a poner los ojos en Dios el Padre. Cuando Dios, hermano, se ha encargado, aleluya, de llevar el evangelio hacia la creación, el Padre hace que todos los ojos se dirijan al Hijo Jesucristo. De tal manera que cuando nosotros hablamos de ponernos el calzado del evangelio de la paz, cuando nosotros hablamos, hermano, de prepararnos para llevar este evangelio, de tener la disposición para predicar el evangelio y la firmeza que se necesita para no ser movidos como las olas por fábulas, por ideas o culturas que hay en nuestro país, hermano, y que puedan contrarrestar la verdad del evangelio. El evangelio, hermano, pareciera que solo se trata de aprender algo de memoria y después hablarlo. El evangelio es algo más, y el evangelio, hermano, se le da a la iglesia no simplemente en la sencillez de leer hojas y después repetirlo. Para que el evangelio de la paz, para que este evangelio que debe ser calzado con apresto, para que este evangelio sea parte de una armadura espiritual, hermano, Dios tuvo que hacer cosas. Dios tuvo, hermano, que intervenir. La obra de Dios tiene que manifestarse. No, y perdón por la expresión y espero no ofender, pero no cualquier hijo de vecino puede predicar el evangelio. Si usted dice, yo no oro, yo no leo, yo no me sujeto, yo vivo como quiero y puedo predicar el evangelio, cuidado, porque Satanás mismo conoce la escritura y Satanás mismo la usó para hablar con Dios, que es Jesucristo. O sea, tener el evangelio en la punta de la lengua no quiere decir que usted esté calzado, que usted tenga calzado el evangelio, porque dice que debe estar presto. Y esto es muy importante, hermano, porque dice que presto es prepararse. Nosotros creemos, por supuesto, en lo que es la teología como parte del estudio de la Biblia y en algunas otras cosas como la homilética y cosas importantes que nos ayudan al discernimiento, pero nosotros somos parte de un movimiento, hermano, donde estamos más interesados en que usted, aleluya, se prepare en las calles, se prepare usted en su vida normal y natural, donde usted, hermano, aleluya, tiene que enfrentar la verdad de la vida, donde usted, yo y cualquier cristiano, hermano, aleluya, necesita mirar, aleluya, la realidad y la verdad de que el diablo nos ataca, de que el pecado es real, de que el pecado destruye, y tú y yo necesitamos, hermano, en una vida secular y normal, estar firmes, porque decía yo, uno de los significados de apresto es firmeza. ¿Cómo puedes saber que verdaderamente estás firme en el evangelio, hermano, si no puedes tú, aleluya, salir de cuatro paredes? ¿Cómo podrías tú saber, hermano, aleluya, que estás dispuesto a la obediencia si no has querido vivir bajo autoridad, si no estás dispuesto, aleluya, a que haya un líder sobre tu vida? ¿Cómo podrías hablar del evangelio cuando el evangelio requiere de esto? En el libro de los Salmos, capítulo 126, está aquí el apresto del evangelio. El evangelio, hermano, no requiere de mentes brillantes. Requiere de esto, de preparación, de disposición y de firmeza. Y el Señor lo sabe. El Señor inspira a Pablo para que lo escriba porque Él lo sabe. Salmo 126, 6. Escuche esto, Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. O sea, hay un precio que pagar y hay una recompensa. Pero dime, hermano, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a vivir un evangelio que literalmente nos haga ir caminando y llorando para predicar el evangelio? No sé si usted lo ha experimentado, pero algunos que hemos predicado el evangelio y que miramos, hermano, aleluya, muchas veces a las personas cómo se conducen o cómo deciden o cómo viven o cómo ignoran a nuestro Dios. Sabes, hermano, hay momentos en la vida en que la vida de esas personas
te quebranta por su actitud. Hay veces que dices, ¿cómo puede ser posible que quieran vivir de esa forma? ¿Cómo es posible que se digan cristianos? Y no en el sentido de juzgar, sino en el sentido de ser, hermano, una persona sensible, aleluya, a entender que muchas veces estamos caminando hacia el infierno, ignorando el verdadero evangelio. El evangelio, hermano, te hace sensible a entender que muchas personas, aleluya, que están dentro de la iglesia han ignorado lo que es vivir en el evangelio. Incluso muchos de nosotros podríamos, aleluya, hoy, amén, de forma lógica, amén, contrarrestar o querer echar abajo esta escritura y decir, no, no tiene por qué ser así. ¿Por qué debería de llorar? ¿Por qué debería de sufrir? Porque dedicarse al evangelio, hermano, porque hablar del evangelio, vivir el evangelio, ni el mismo Señor Jesucristo vivió en el lecho de rosas que tú crees que es el evangelio. El mismo Señor dijo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza, y tú y yo queremos tener la cama más grande, el mejor colchón, las mejores sábanas, lo más limpio, lo más blanco. ¿Está mal? No. Pero no confundas el evangelio con eso. No vendas un evangelio que le dice a las personas que tendrán éxito, que les irá bien, que Dios les va a proveer, y no es mentira, pero no vendas un evangelio que lleve a las personas a amar lo que se siembra en este mundo, porque van a cegar corrupción y tú serás parte de esa culpabilidad. Dice este hombre John Piper en su libro, que todo lo que salga de tus labios haga que las personas vengan a Cristo y digan, Cristo lo es todo. Porque ese es el evangelio. Un evangelio, hermano, aleluya, que te hace muchas veces llorar porque dices, oh, estoy en el evangelio y no estoy alcanzando mis sueños. A ver, dime si no vas a llorar. Le he dado mi vida al evangelio y no estoy, aleluya, haciendo nada para mi futuro. Por supuesto, entendiendo que cuando dices eso te estás refiriendo a las cosas del mundo y no a tu eternidad. Por eso el Señor lo pone aquí. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y usted y yo sabemos que los evangelios lo describen con claridad. Y la semilla es la palabra de Dios. Salmo 18. Está aquí. Calzar el evangelio, hermano, no es, aleluya, llevar una clase secular de enseñanza a las personas. Calzar el evangelio es, aleluya, la necesidad de vivir algo real y verdadero en cada uno de nosotros. Salmo 18, versículo 31 al 33. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay ¿y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de cierva y me hace estar firme sobre mis alturas. Dice que quien hace mis pies como de cierva, quien me da, hermano, la capacidad de caminar en un camino tan escabroso, tan difícil para cualquier otra persona, que solamente aquel que tiene los pies de cierva puede escalar esas montañas prácticamente lisas, puede adherirse a piedras prácticamente lisas. No hay otra cosa de dónde agarrarse, pero lo que Dios me da, lo que Dios, hermano, aleluya, ha hecho conmigo a través del evangelio, yo puedo usarlo para caminar en mi vida con todas las dificultades que se presenten, con todas las necesidades que haya, como si nada, como si yo estuviera adaptado a eso, según lo que proclama Pablo, hermano, respecto de él. Dice, yo sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad. Yo puedo estar con todo a mi alcance y puedo vivir sin nada a mi alcance, porque el Señor me ha dado pies de sierva. Una persona tiene que entender por qué se requiere, por qué se necesita que un discípulo, hombre o mujer, generen un carácter, generen una fe, por qué se requiere de la firmeza, por qué se requiere de tu disposición, por qué necesitamos de tu preparación, porque vas a caminar, hermano, aleluya. Dice la Biblia, te envío en medio de lobos y a ti como oveja.
Nosotros no somos los leones, nosotros no somos los lobos, nosotros somos el pueblo de Dios y se figura como una oveja, hermano. Y para eso necesitamos que sea Dios el que nos provea de lo necesario para caminar en el evangelio y para predicar este evangelio. Ningún hombre que ha traído, hermano, grandes avivamientos, lo has visto llenos de lujos. Hay una mentira en eso. Hoy, hermano, aleluya, el evangelio es eso. Se necesita tener lujo, se necesita hablar de éxito, se necesita engañar a las personas para que vengan. El evangelio que nosotros predicamos es para que tú pongas tus ojos en Cristo, porque si Dios viene y no has puesto tus ojos en Cristo, por lo menos tu sangre sobre mi cabeza no se va a demandar. Y si tú quieres que la sangre de otros se demanden sobre tu cabeza, entonces tú predica aguas felices. Entonces tú predica a las personas que no hay ningún problema, que vengan porque aquí serán felices por siempre. No es eso, hermano. El evangelio no es eso. ¿O tú viste a los apóstoles viviendo felices por siempre? No, hermano. Tuvieron que enfrentar el camino áspero, aleluya, que lleva a un hombre o una mujer que se comprometen a vivir en el evangelio. Una de las cosas más problemáticas que tienen nuestros adolescentes y nuestros jóvenes es ocultar su cristianismo. ¿Por qué crees? Por miedo al bullying, por miedo a la vergüenza, por miedo a que los señalen, por miedo a que se burlen de ellos desde esa edad. Y si nosotros no los proveemos de firmeza, si nosotros no les proveemos de convicciones, si nosotros no usamos el evangelio, hermano, para hacer de ellos jóvenes con carácter, jóvenes firmes, que sean jóvenes dispuestos. ¿Te quieres burlar de mí? Búrlate. No me quitas nada. Pero muchas veces tú y yo no estamos usando el evangelio como debería, porque es ahí, escúchame bien, donde el que vive el evangelio es calzado de este tipo de pies, para que cuando haya necesidad no quieras huir llorando, diciendo ya me voy, ya no quiero, no era para mí. Hermano, el evangelio es otra cosa. El evangelio forma hombres que no hay en este mundo, hermano. Forma mujeres que no hay en este mundo. El evangelio, hermano, nos forma y nos da características, elementos tan diferentes a los hombres que forma este mundo. Te da características y elementos tan diferentes como mujeres que no hay en este mundo. Somos algo valioso, hermano, y lo que nos forma y lo que nos hace es el evangelio. Mientras este mundo nos puede llenar, hermano, aleluya, de grandes cosas en la cabeza, como sentirnos más que otros, el evangelio te llena de humildad. Oh, hermano, y ser humilde es otra cosa. Tener que agachar la cabeza cuando tienes la razón. Tener que pedir disculpas cuando no tienes la culpa. Irá andando y llorando el que siembra la preciosa semilla. Porque el evangelio es eso. El evangelio, hermano, es presentarle a las personas, aleluya, a un Dios que nos cambió, a un Dios que obró en nosotros. Dice este salmo, el Salmo 18, quiero volverlo a leer, escuche esto. En el versículo 32, Dios es el que me ciñe de poder. Dios es el que me ciñe de poder. Hechos capítulo 1, versículo 8. Un mes prediqué acerca de este versículo. Una vez que tuvimos un tema acerca del Espíritu Santo. Y te decía yo, y no lo he olvidado porque te decía yo, que se dice con claridad que a partir de este versículo, hermano, se desata todo. Que esta es la columna vertebral de todo el libro de los Hechos. Y dice, el Señor es el que nos ciñe de poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Tú crees que el Señor nos va a dar su Espíritu Santo para testificar de nuestras finanzas? No es malo, hermano, pero de eso la gente se puede dar cuenta solita. ¿Por qué tendríamos que decirle, ven para que te vaya bien? Si nos ven, van a decir, creo que a esta persona le va bien, ¿o no? Vino el pastor Mario Owens con su esposa y yo los veo y digo, se ve que les va bien. No tiene que decirme que tiene una empresa y que gana cientos de dólares, ¿no? O miles, no tiene que decírmelo.
porque yo los veo y digo, se ve que le va bien. Veo a mi pastor, hizo su casa, ha hecho muchas cosas, digo, le va bien. Veo al pastor José Luis, veo a sus hijos, digo, pues les va bien. No tienen que predicarme un evangelio de éxito financiero. Nunca me han vendido al Dios que multiplica mis finanzas. Me han hablado de un Dios que dice arrepiéntete. Me han hablado de un Dios que extiende su gracia, que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Tú crees que el Señor traería su Espíritu Santo sobre tu vida para que le digas a otro que le va a ir bien? No, el Espíritu Santo, hermano, que viene y nos provee de un poder, es para que seamos testigos a través de un evangelio santo, verdadero, limpio, que toque los corazones, que los quebrante, que los haga que se vuelvan a Cristo. ¿No te has dado cuenta que ese evangelio se te predica y muchas veces has endurecido tu corazón para hacer lo que Dios quiere que hagas? Que muchas veces tú mismo te has negado al evangelio que Cristo usa para tocar la puerta de tu corazón y decirte, hey, estoy aquí afuera, abre y entraré a ti y cenaré contigo y tú y yo seremos uno como lo soy con el Padre. Y uno dice, tengo cosas que hacer. Ahorita estoy en otros planes, espérame otro tiempo. ¿Enfermo? ¿Viejo? ¿Cómo, hermano? Y entonces sí, rogándole, no seas malo. El evangelio hace eso. ¿Por qué crees que nos daría pies de sierra? ¿Por qué crees que nos daría su Espíritu Santo? Porque vamos a ir, hermano, en el evangelio y habrá días donde llorarás, habrá días donde sufrirás, habrá días, aleluya, donde tu corazón se hará pedazos, habrá días donde tu mente no da para más y necesitas que Dios intervenga, necesitas que Dios, hermano, haga algo en ti. Eso es lo importante de entender, porque el Señor habla del evangelio. En 1 Corintios 12 dice que hay dones del Espíritu Santo. En Gálatas 5 dice, y hay frutos del Espíritu Santo. Entonces, si Dios nos da su Espíritu para que a través de él nosotros podamos tener dones, es 1 Corintios 12, del 4 al 11, usted va a hablar de dones. Palabra de fe, palabra de sabiduría, el hablar en lenguas, dones. ¿Para qué necesitaría yo el don de lenguas? ¿Para que mi negocio crezca? No, hermano. Tenemos que entender qué es el evangelio, porque el evangelio, si nos apegamos a lo que este hombre Piper dijo, tiene que llevarnos también a nosotros a decir, Cristo lo es todo. Y si para nosotros no es todo Cristo, tú no puedes predicar un evangelio que lleve a que otras personas digan, Cristo es todo para mí, porque nos ven y dicen, este hombre ni lee, este hombre ni ora, este hombre ni ayuna. No, ese Dios del que me habla no es su todo. ¿Por qué tendría que ser mi todo? ¿Estás aquí? Estar calzados del evangelio, hermano, es que tú y yo seamos la figura pública del evangelio. Nosotros seamos los testigos fieles de lo que hace el evangelio en una persona y no solamente recargarnos en que dejé de tomar y de drogarme. No, en un evangelio real y verdadero. Segunda de Timoteo, ¿está aquí? Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo 4. Versículos 3 al 5. Escuche esto, escuche con claridad. Qué bárbaro, ¿no? Que este hombre Pablo era... Él escribe a el discípulo Timoteo y le dice, segunda de Timoteo 4, versículo 3. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mira, quiero leértelo un poco más despacio y tratar de deshebrarlo. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufran
la sana doctrina. ¿Ya te llegó ese tiempo? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué apurarme? ¿Por qué correr? ¿Por qué llegar temprano? ¿Por qué? ¿Por qué todos los sábados? ¿Por qué todos los viernes? Hermano, ya te llegó el tiempo donde no sufres la sana doctrina, donde te gusta que te acaricien el oído con una doctrina llena de fábulas, de ideas de hombres, una doctrina, hermano, llena de religiosidad, donde ¿por qué debo de hacer eso? ¿No te has dado cuenta, hermano, que el evangelio que le agrada a tu carne no es el evangelio de Cristo? Que el evangelio que Dios estableció, hermano, es un evangelio que sí nos lleva al sufrimiento, que nuestra carne tiene que revolcarse, hermano, aleluya, porque está siendo gobernada por el Espíritu Santo, porque el evangelio la contradice, porque el evangelio le quita los sueños, porque el evangelio hace que la carne, hermano, deje de ¿cómo es? Del orgullo o de orgullecerse de sus obras. Habrá tiempo donde dejen de sufrir la sana doctrina. Estamos llenos de esas iglesias en México. Pare de sufrir, es su eslogan de algunos. Y sabes, a la gente le gusta eso, pero eso no dice la Biblia. No importa qué diga la Biblia, a mí no me importa, no me importa ese evangelio. A mí hábleme de algo bonito. Hermano, el evangelio de Cristo es el que cambia. El evangelio de Cristo es el que transforma. Ponernos este calzado es ponernos contra el mundo. Usar este calzado es convertirnos en enemigos del mundo y amigos de Dios. Ponernos este calzado, hermano, en los pies es tener que decir la verdad. Eso está mal, eso es incorrecto. Es que me siento bien, es que Cristo no vino para eso, no murió hoy para que te sientas bien, vino para salvarte, para rescatarte, para que salgas de la mentira de Satanás, que te llena de fábulas. Estaba el otro día viendo a uno de esos predicadores, hermano, que juntan miles de personas. Y antes, entiendo, no solamente es un fragmento, y antes de que él haga el llamamiento, empiezan a tocar una melodía tan tétrica, tan romántica, ahí en el teclado, y él se suelta con una gran historia. Una gran historia, hermano, que te empieza a conmover. Una gran historia, hermano, ay, que te saca la lágrima. Híjole, dices, no, pues es cierto. Cristo está ahí. Es que te gusta sentir esas sensaciones. El evangelio no produce esas sensaciones emocionalistas, positivistas. El evangelio te dice, hey, usted así, usted asá, hey, usted para acá, usted para allá. Es que eso es lo que no me gusta, pastor. ¿Por qué el evangelio debería de decirme cómo vivir? Porque tú quieres un evangelio que no sea el que Cristo predicó. Usted busca un evangelio que no es el que habla la Biblia. Usted quiere el evangelio que ha sido traducido para ganar masas. Y las masas, hermano, aleluya, no tengan discípulos. Esta porción tan clara, porque vendrá tiempo cuando no sufran la sana doctrina. Eso se escribió hace 2000 años. ¿Y qué cree? Lo estamos viviendo. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Personas, hermano, que se agradarán a sí mismas para darte una doctrina que también te agrade a ti y te aparten de la verdad y te vuelvan a las fábulas, a los cuentos de hadas, donde todo será bonito, todo será hermoso, nunca habrá nada malo, siempre tendrás. Y sabes, hermano, claro que eso compra la motivación de cualquier persona que está extraviada en su fe. Eso compra, aleluya, la poca inteligencia que tiene alguien que nunca ha tenido la revelación de la Escritura. Porque así es esto. El evangelio que se debe de calzar, decía ahí, es un calzado, hermano, aleluya,
que genera en el hombre confianza, que genera en el hombre firmeza, que genera disposición, que genera preparación. Y yo te preguntaría, si tú estás viviendo en el evangelio, ¿cuánta preparación has tenido? Decía hace rato, por eso nosotros creemos en las calles, vamos a evangelizar. Por eso abrimos la iglesia por las mañanas, para que vengas a orar. Por eso te pedimos un resumen, para ver si de veras lees y entiendes. Por eso tenemos un día de ayuno a la semana, porque tú necesitas prepararte. ¿Qué tan firme estás? ¿Qué tan disponible estás? Dice, quiero terminar porque lo que está diciendo Pablo a este hombre es importante. Y dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo. Escuche esto, hermano. Soporta las aflicciones. ¿Cuáles aflicciones? ¿Cuáles aflicciones si soy pastor? ¿Cuáles aflicciones si soy líder? ¿Cuáles aflicciones si Cristo me salvó? ¿De qué está hablando Pablo, hermano? Creo que Pablo está mal. El que está bien eres tú. Los que estamos bien somos nosotros. Pablo está mal, está errado. Ay, Pablo, por favor. ¿De qué estás hablando? Porque hablar del evangelio es llevar las buenas nuevas, y el que lleva las buenas nuevas irá andando y llorando, pero va a volver gozoso, alegre, va a volver, hermano, porque dice que cuando tú ves que alguien se salva, habrá un gozo en ti y se te será tomado por sabio, se te será tomado, hermano, como alguien que trabaja para el Señor. Todo el que hace volver al pecador de su camino es tomado por sabio. Eso es importante entenderlo. Nosotros tenemos que mirar, hermano, que vivimos en un evangelio que raspa, que duele, que hay que pagar un precio. Un evangelio verdadero, hermano, aleluya, va a atacar literalmente tu comodidad, eso que tanto defiendes. Ay, pastor, ¿por qué tenemos que irnos aquí los 6 juntos? Y si lo mando en un taxi, y lléveselo, hermano. Desarrolle amor en su corazón. ¿O cómo? Ay, mi hijo no cabe, pues que se vaya caminando, lo llevo en las piernas. Pero él no es mi hijo, pastor, es alguien que llegó de la iglesia. Amáis unos a otros. Nosotros tenemos que entender qué hace el evangelio en mí. ¿Por qué este evangelio es así? Porque está escrito en la Biblia, hermano. No son mis ideas, no son locuras mías. Por lo menos quiero seguir la locura de Pablo. Pero el Señor lo dijo. Para unos esto es locura, y esta locura es salvación, porque eso es el evangelio. Locura para aquel que no se salva. Pero nosotros somos de Cristo, y entonces tenemos que entender, hermano, porque eso está muy, muy claro. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista. Es decir, tú lleva el evangelio, sé portador de las buenas nuevas, comparte el evangelio que lleve a los hombres a poner sus ojos en Cristo, lleva las buenas noticias, háblales de la verdad, háblales del pecado, háblales del arrepentimiento, diles que Cristo vendrá por segunda vez, diles que Cristo lo es todo para ti y lo puede ser también para ellos. Calzar el evangelio, hermano, jamás será algo vergonzoso. No hay de qué avergonzarnos cuando hablamos de ser cristianos, o cuando nos preguntan si somos de esta religión y de otra, y tenemos que decir, no, no lo soy. Hoy alguien preguntó acerca de estas fechas que vienen y dijo, ¿alguien quisiera decir algo acerca de esto? Y entonces alguien que estaba junto a mí, que sabe que soy cristiano, me dijo, ¿y no quieres decir algo? Le dije, híjole, pues es que decirles algo ahorita es tumbarles toda su cultura. Decirles, porque hay que decir la verdad. Porque hay que decirles que eso no le agrada a Dios. Porque hay que decirles, hermano, aleluya, la verdad. Y ese es el problema, que nos estamos quedando callados ante situaciones que tienen que ver, hermano, con que el evangelio siga siendo, aleluya, algo que se proclame desde cualquier lugar, desde cualquier punto, y contra cualquier religión y contra cualquier cultura, contra cualquier dogma.
Es necesario que tú y yo, hermano, atendamos a esto y que tú y yo, amén, reconozcamos si somos personas que dentro de la armadura espiritual que Dios ha puesto o nos ha heredado, amén, tenemos puesto el apresto del evangelio. Porque decía yo, apresto significa también disposición. Hermano, hoy no va para aquí, hoy se va para allá. Hermano, hoy más temprano. Oiga, hermano, pero es que así no. Hermano, ¿y por qué así? ¿Por qué no? Oh, pues hágalo usted. ¿Ese es el evangelio que está en tu corazón? ¿Ese es el evangelio que tú predicas? ¿Con ese evangelio piensas hacer discípulos? ¿Con ese evangelio piensas traer gente que ponga sus ojos en Cristo? Ese es el evangelio que podría transformar un corazón que diga, Cristo lo es todo para mí. Hermano, el evangelio es lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Tener el evangelio en el corazón, que nos sea revelada la palabra de Dios, hermano, literal, como se dice, no tiene precio. Entender estas letras que están aquí, hermano, comprenderlas, es algo glorioso. Poder mirar esto, poder entender que llegamos al tiempo, poder entender que quizás es mi tiempo donde no quiero sufrir el evangelio, es importante porque quizá eso nos haga a nosotros arrepentirnos hoy de la forma en la que vivimos el evangelio y por supuesto de la forma en la que la predicamos o la compartimos. Pongámonos de pie, aleluya, esta noche o tarde, aleluya, y vamos a hablar con nuestro Dios respecto a este calzado, hermano, que tenemos en nuestras vidas. Dice una de las cosas en las que creemos. Ahí está, todos los días lo ve usted. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Para hacer eso, hermano, Dios dispuso darnos su espíritu. Para poder hacer eso, Dios dispuso hacer nuestros pies como de siervas. Para eso Dios dispuso ceñirnos de poder. Para eso Dios dispuso, hermano, aleluya, que cuando regresemos vendremos alegres, contentos. El evangelio, hermano, el evangelio sigue transformando a las personas. El evangelio sigue siendo de Dios. El evangelio es Cristo. Y el evangelio necesita llevar a las personas a eso, a que sufran el evangelio, a que lo vivan, a que lo sientan, a que los cambie, los transforme, a que los saque, hermano, de su forma natural de vida. Un evangelio, hermano, que cambie el pensamiento, el corazón, que cambie las intenciones. De tal manera que cuando tú y yo lo hablemos, pueda haber algo igual en las otras personas, que se pueda replicar lo que el Señor hizo en nosotros. Pero lo que hizo a nivel espiritual, lo que hizo a nivel gracia, misericordia, lo que hizo a nivel perdón, es eso lo que usted tiene que aprender a predicar. Cuando usted tome a alguien, deje que Dios a ese alguien le muestre cómo lo ha prosperado, cómo lo ha bendecido. Eso déjeselo a sus ojos de esas personas. Porque recuerda que la Biblia dice, tú dices que eres rico, pero yo digo que eres un pobre desventurado. Nosotros tenemos que hablarles de Cristo. Venga, arrepiéntase. Venga, deje sus pecados en el altar. Venga, Cristo lo va a cambiar. Venga, ponga sus ojos en Cristo. Venga, el Señor tiene esperanza. Venga, un día va a morir y va a entregar cuentas. Venga, el Señor murió para que usted fuera limpiado. Venga, y presentar un evangelio, hermano, que cambie a las personas. Personas que hoy no tienen ninguna esperanza, la tengan. Personas que hoy no le dan tiempo a Dios, se lo den. Personas que no consideran a Dios, aleluya, como su Señor, comiencen a considerar a Cristo como su Señor. Cierre un momento sus ojos y medite un poco
respecto al evangelio que hay en sus vidas. Pregúntese hoy cómo el evangelio le ha transformado. Dese cuenta usted cómo el verdadero evangelio le hizo cambiar de actitud, le hizo cambiar en su forma de pensar. Cómo el verdadero evangelio le rescató en el momento, hermano, más oscuro de su vida, en el momento de más pecado, en el momento de mayor dificultad, llegó el evangelio, se le presentó el evangelio y usted dijo: yo quiero a Cristo, yo quiero ese Dios del que hablas, yo quiero que ese Dios cambie mi vida. Eso que viviste aquel día es lo que las personas tienen que vivir cuando tú les hablas del evangelio. Esas palabras que tú dijiste: yo quiero esa esperanza, yo quiero que Dios me cambie, yo quiero que Dios cambie la situación. Ese es el evangelio. Y predicar ese evangelio, hermano, duele, lastima, porque no se predica solo con la boca, con nuestras vidas, con nuestros años, con nuestro compromiso, con nuestra negación personal. Ser como dijo aquel hombre: yo también estoy bajo sujeción, yo también tengo un Señor, pero yo le puedo decir a este: ve y va. Ser así. Oh, yo también tengo a alguien que me mande, yo también tengo un líder, yo también tengo a alguien sobre mí. Pero también puedo decir esto y se hace. Hermano, el evangelio cambia. Y ponerse el calzado del evangelio es literalmente, como decimos en México, es ponernos en los zapatos de otro. ¿Te puedes poner en los zapatos de Cristo? No tengo ni dónde recostar mi cabeza. Yo vine a hacer la obra de mi Padre, a estar en los negocios de mi Padre. Señor, pero allá te van a matar. Tengo que ir porque a eso vine. En la noche se hurta, pero de día no. ¿Te gustaría ponerte el calzado de Pablo? Náufrago, en hambruna, mordido por una serpiente venenosa, perdió todo, apedreado, encarcelado, tomado por muerto varias veces. ¿Te gustaría ponerte el calzado de Pedro, crucificado de cabeza? ¿Te gustaría ponerte el calzado de aquellos que fueron aserrados? ¿Te gustaría ponerte el calzado de los hombres de la fe que fueron muertos? ¿De las mujeres que no recibieron la promesa, pero la recibirán? ¿Te gustaría ponerte el calzado de Job? Porque el calzado del evangelio, hermano, muchas veces no será lo que queremos, pero sí lo que Cristo quiere. Así que quiero hacerte un llamado al altar para que vengas y te comprometas y nos comprometamos a vivir el evangelio que predicamos. Para que nos comprometamos, hermano, a predicar un evangelio real, verdadero, que cambie vidas, a no vender el evangelio con las riquezas de este mundo, sino hablarle a las personas para que pongan sus ojos en el Dios que nos salvó. Te quiero llamar para que te comprometas a compartir un evangelio que restaura, que salva, que perdona, que limpia. Y si tú dices esta noche: yo quisiera ser parte de un grupo de proclamación en este país, ser parte de un grupo de proclamación en esta ciudad, ser parte de la proclamación que hace mi iglesia. Yo quiero ser alguien que sufra el evangelio, que viva como evangelista, que sea sobrio, que pague el precio. Entonces este altar es para ti. Si tú dices: yo quiero llevar un evangelio que cambie, este altar es para ti. Si tú dices: yo quiero tener ese apresto, yo quiero estar firme, dispuesto, yo quiero, aleluya, estar preparándome. Si usted dice: yo
tú puedes venir al altar. Y por último, si tú dices, yo soy esa persona que ya no sufre lo que es vivir una doctrina sana. Yo soy esa persona que dejó la sanidad de la doctrina para hacer de ella lo que yo quiero y vivir como yo quiero. Tú puedes venir al altar y decirle, Señor, cambia esta situación. Señor, ten misericordia y vuélveme a dar el evangelio que salva, que sana, que restaura. Pero eso es algo personal, entre tú y Dios, en tu corazón. Así que vamos a adorar a Dios. Usted quiere venir al altar, el altar está abierto. Aleluya.